La desigualdad ha sido parte de la raza humana desde sus inicios. Ninguna sociedad en la historia de la humanidad ha tenido la misma igualdad. El estándar de vida que se ha alcanzado hoy es una fracción en la historia comparado con lo que fue por siglos. Ciertas sociedades tuvieron su época de gloria, riqueza y capacidad de producir a través de los siglos. La agricultura fue el avance más importante para impulsar el desarrollo humano de cualquier civilización. Llegó a Europa a través del Medio Oriente en la época antigua. Gracias a la agricultura se hizo posible que se construyeran ciudades, a diferencia de ir a cazar o buscar recursos para lograr mantener y expandir poblaciones grandes. La mayoría del arte, ciencia y tecnología relevante en el mundo surgió en ciudades. Y la razón por la que Grecia fue tan avanzado en su época fue porque a ellos le llegó primero la agricultura desde el Medio Oriente. En la Grecia antigua ya había geometría, filosofía, arquitectura y literatura, cuando en el territorio que luego fue Gran Bretaña apenas era una sociedad de tribus y analfabetas. Las ruinas de Acrópolis en Atenas siguen siendo impresionantes hoy, mientras que en Britania no había un solo edificio. Platón, Aristóteles y Sócrates ya abrían el pensamiento intelectual de la civilización occidental. Otras civilizaciones como China, India y Egipto ya estaban más desarrolladas cuando Europa apenas aprendía la agricultura. Los chinos estaban siglos más avanzados que los europeos. Tenían inventos como la brújula, prensa, goma, papel, años antes. Viajaron mucho antes que Cristóbal Colón en viajes más largos y en barcos más grandes y avanzados, pero las posiciones cambiaron siglos después. Los griegos tal vez fueron más avanzados en la época antigua, pero para el siglo XIX era el Imperio Británico quien estaba al frente en la era industrial. Del siglo XVIII al siglo XIX, de Britania surgió 40% de los inventos y descubrimientos relevantes. Lo que empezó como una isla pequeña terminó clamando un cuarto del territorio de todo el planeta con un cuarto de la población mundial. Siempre han cambiado los roles e influencias de naciones al paso del tiempo. Estos avances tecnológicos están relacionados con la capacidad de conquistar. Unos países son más ricos que otros por dos razones: porque producen más que otros, o tomaron lo que otros produjeron o lo que usaban para producir. La conquista de los españoles sobre los prehispanos trajo gran muerte y explotación de los nativos para extraer riquezas a España. De las minas se sacaron alrededor de 200 toneladas de oro y 18,000 de plata, sin contar la cantidad perdida en el mar por barcos que se unieron en su viaje de regreso. Esa riqueza no fue gastada pensando en el bien a largo plazo del país, mucho menos de su gente. Principalmente fue al gusto y vanidad de las élites. Para el año 1900, más de la mitad de la población española seguía siendo analfabeta. Para poner eso en perspectiva, en Estados Unidos, en el mismo año y 50 años después de que se haya terminado la esclavitud, ya la mayoría de afroamericanos podían leer. Hoy España es de las naciones pobres bajo el estándar de Europa, más que otros que nunca tuvieron historia de conquistar grandes territorios como Suiza o Noruega. Dado que la época de oro de las civilizaciones ocurrió cada una en su tiempo, fueron temporales. La prosperidad no es algo determinado por geografía o cultura, pero pone condiciones para mejorar la capacidad humana. Las grandes civilizaciones de una u otra forma interactuaban con las diferentes culturas que tenían alrededor. Tenían un panorama más abierto para el conocimiento que había de otras sociedades.